¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Real y No Perfecto. En esta oportunidad nos encontramos con Pablo Muso, de la provincia de Mendoza, de la República Argentina, el último campeón del mundo en fútbol, ¿no? Como Sé, siempre, en todo. sé que te gusta el fútbol, por eso encaré por ese lado. Y quería empezar de otra manera. Esta pregunta se lo hago a cada uno de los invitados. Y la primera pregunta es, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Em, Pablo es un mendocino, eh, papá de Bien. cinco niños que no son niños. Mi hija mayor ya está a un mes de cumplir 21 años, y así los que siguen hasta la más niña, 11. Así que en realidad niños no tengo, pero bueno, para mí siempre van a ser mis niños, Para toda la vida, sí. las nenas, como le digo a mis dos hijas mayores. Y amante de una morocha hermosa, escritora de libros, que Uy, qué está a bueno. punto, Andá haciéndome la oportunidad para hacer también un podcast con ella. Sí, sí, me encanta. cuando vos digas. Así que sí, lo vamos Ahora a programar. ahora en el lanzamiento de la novela, Perfecto. Después está hablamos por privado, justo, así no quitamos lugar acá. sí. ¿Cuánto hace que estás casado? ¿Juntados? Con Vanina tenemos una historia ya de casi 11 años Bien. y casados hace dos. Te metí en un Estamos compromiso ahí. con esa pregunta. No, estamos a punto. Ahora en octubre cumplimos los 2 años Qué de bueno, qué casados. bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, Sí, perdón, te corté. sí, decime. ¿Qué es eso que te mueve a diario? Eso que es ese, como dice, ese fuego que lleva a Pablo a levantarse a la mañana e ir a luchar por su sueño, su realidad, su meta. ¿Qué es eso que lo mueve a Pablo? ¿Qué mueve a Pablo? Al principio fue un deseo de no repetir historia. Eh, Mi padre para mí ha sido la mejor persona que ha existido en la faz de la tierra, pero él entendía la economía de otra manera. Él fue un empleado en los tiempos que ser empleado estaba bien. Tenía un trabajo seguro, tenía un sueldo seguro, tenía hasta que no lo tuvo más. Pero bueno, ya era muy tarde para algo nuevo. Su vida ya estaba marcada por eso. Y entonces al principio, mi motor era no repetir esa historia. Luego, obviamente, lo principal era darles un mejor futuro a mis hijos. No es que yo tuve una mala vida, no viene por ahí. Mi padre fue un empleado que con lo que pudo nos mantuvo bien, no tirábamos manteca al techo. Primero porque nunca entendí esa frase, ¿quién tiraría manteca al techo? Me parece un desperdicio y una estupidez. Pero no, nunca nos faltó nada, no puedo decir otra cosa, pero siempre con lo justo, siempre con che, quiero salir a comer afuera, no, con lo que sale un McDonald's te hago de comer un mes. Esas cosas yo quería no repetirlas Quería romper con eso. y sabía que el camino no era ser un empleado de alguien, no era. Está bien. Entonces, ese fue el motor que me llevó a, como siempre digo, cuando te venden, sé tu propio jefe, te dicen no tenés horario, y yo siempre digo, sí, justamente, no tenés horario, ¿eh? Nadie te va a decir nada. Y podés tomarte tranquilamente, yo si quiero mañana no me despierto y nadie me va a decir nada. Después, la billetera sí me va a decir, Claro. che, y bueno, vos estabas tranquilo, no te levantabas. Eh, ¿Cómo se llama tu emprendimiento? bueno, la empresa se llama HUT Gráfica, es un anagrama de Hagamos un trato, que es una poesía muy conocida de Mario Benedetti. Em, Fue la primer poesía que yo le regalé a quien hoy es mi esposa. Ella, bueno, ya mencioné que es amante de Sí. las letras. Y al principio, cuando yo trabajaba en una empresa de cartelería, eh,
nosotros empezamos a hacer de forma particular cuadros. Y era el tiempo en que te hacías páginas de Facebook para cualquier cosa. Entonces era, hagamos un cuadro, jugando con esta poesía de Mario. Y cuando me independizo, ya hagamos un cuadro, no era lo que yo hacía, pero me gustó hagamos un trato, como decirle al cliente, bueno, hagamos un trato, a ver, ¿cuál es tu presupuesto? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo te ayudo a cumplirlo? ¿Qué soñás en este espacio? A ver, ¿cómo puedo yo complementarlo con la gráfica? Y hagamos un trato, me gustó, entonces, bueno, H.U.T. ¿Qué Y sería eso? gustó, pegó la marca. Hoy yo soy Pablo Hood. Hay clientes que están convencidos que mi apellido es Hood, me llaman, Pero hablo con Pablo Hood. De hecho, la municipalidad de Godoy Cruz hice un curso y el el- diploma dice para Pablo Hood. Y te voy a contar una incidencia. Hace poquito estoy tramitando el carnet de conducir de vuelta porque lo perdí, se me venció, pim, pim, pim. Y cuando meto mi documento en la página de tránsito de Godoy Cruz, es un departamento de la provincia de Mendoza, al cual yo me debo porque mi domicilio está ahí, figuro como Pablo Muso Hut en la municipalidad de Guaymallén, de Godoy Cruz. Eh, el apellido. ¿Pero qué significa HUD? hagamos un trato. Ah, perfecto, ahora entendí. La H, hagamos Sí, 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 un sí. trato. Y ya, Eso, ya es parte de tu nombre, ya es parte de ya es mi tu vida. Sí, identidad. sí, sí. Qué bueno. Y como creativo, porque para estar en ese tema de cartelería y todo eso, tenés que tener una parte creativa. ¿Te considerás creativo o Y desde chico, sí? siempre, siempre. Mi mamá decía que de chiquito ella soñaba que yo iba a ser ingeniero. Bueno, la defraudé un poquito, no llegué, los estudios me cansaron, pero siempre, siempre rechinaba una puerta yo sin saber nada. Dice Ah, que un día agarré aceite de la cocina y le puse a las bisagras para que no hicieran ruido. Después quedaron todas empastadas. Siempre mis autitos los desarmaba todo y agarraba los motorcitos y lo usaba para otra cosa. Bueno, después estudié la tecnicatura en electrónica y qué sé yo. Y sí, no tengo el arte del diseño. Yo es algo que lo tengo ahí clavado en el corazón porque me dedico a la gráfica y soy muy malo, pero yo creo que si en jardín hubieran permitido repetir, yo no sabía dibujar la casita, hubiera repetido. Eh, no, bueno, mi arte vos sabés que viene en otro lado, por otro por la lado. música. Che, Pero y sí, la creatividad, sí, ya que nombraste la bisagra, ¿cuál fue el momento bisagra de Pablo? De transformarse de empleado, porque habías contado que estabas trabajando en una gráfica, a sí. ser su propio jefe. Mira, eh, el deseo estuvo siempre. Yo desde que tengo uso de razón trabajo por una cuestión de querer tener plata. No, repito, no es que hubiera pasado necesidad, pero 6 7 8 años salía a vender chocolate, me paraba en la puerta de la iglesia, a los 9 años repartía folletos, después hacía de changarín en el BEA. ¿Te acordás antes los muchachitos que te embolsaban? Sí, Eso ahora está prohibido porque es un menor trabajando, pero bueno, antes no teníamos esas reglas y la pasábamos bien porque yo tenía plata. No como claro, mis hijos que piden, que tienen que pedirme. servía en ese momento. Ahora Eh, cambió mucho. sí, siempre, siempre estuvo esa iniciativa, pero bueno, cuando nació la mamá de mi primer hija, eh, yo tenía un trabajito, era cafetero, porque me había quedado sin trabajo de seguridad. No, perdón, me había quedado sin trabajo en limpieza, que trabajaba en los supermercados. Y entonces opté por agarrar una bicicleta, un termo de café y llegué a tener un reparto con 10 termos. El que entiende de esto sabe que era un negoción. Como que Mm, hoy me levantara 3 palos por mes y trabajaba de 6 a 10 de la mañana. claro. Eh, literal. Yo pagaba un alquiler de 200 pesos y yo estaba ganando casi 3.000 pesos mensuales en el 2004. Pero no faltó el buen consejero que me dijo, buscate un trabajo en serio, una obra social, está embarazada tu esposa, en ese momento mi ex, y, y bueno, estos consejos hicieron que yo decidiera ser un empleado.
me metí a trabajar en seguridad, lo peor que me pasó en la vida. Experiencias, Después, experiencias. sí, y llegó un día que estaba en la empresa de la cartelería, vamos a resumir 20 Sí. años, y año 2017 yo saqué en cuenta que Vos esto le hacías puede llegar todo. a... Vos No, hacías no, todo. sí, sí, porque estaba pensando qué decir, porque estaría buenísimo que esto le llegue a esta chica, porque también le va a servir, que en ese año yo de 12 meses del año, 6 meses habían estado en Argentina, no te estoy hablando, habían venido a trabajar. Entonces me di cuenta, yo recibía el llamado, hacía el cliente, hacía el diseño, hacía el trabajo, lo instalaba, lo cobraba, lo facturaba, lo mandaba a girar. Y dije, esto no vale el sueldo de un soldador, que era el que habíamos puesto. Eh, Nosotros teníamos una amistad antes y habíamos firmado un contrato en servilleta que yo iba, en un año iba a ser socio y pasaron 6 años y cobraba el mismo sueldo, el sueldo más bajo que hay en esta empresa, en este gráfico, en este rubro, digamos. Y entonces, nada, charlé, les dije, miren, esto no puede seguir así, yo necesito cobrar 3, 4 veces más, así de simple, de acá a 2 meses. Si ustedes no pueden, me retiro. No, pero no, no, sí, sí, yo sé que pueden porque las finanzas las manejo yo, no te estoy pidiendo ni siquiera el 10% de lo que entra a la empresa, Claro. pero me lo merezco, así que esto es así. No, listo, si es así, no trabajas desde mañana. Y me echaron. Y ahí arrancó Y, esto. y ahí llegó Pablo con 36 años a tener que armarse un currículum que no tenía. Desde los 18 años, la empresa de seguridad fue la última vez que hice un currículum y después entré por relaciones, a vender celulares, a manejar una camioneta por todo el país, pim pum pam. Y Pablo de 36 años, 5 hijos, ¿qué hago? Y obviamente, conocidos, todo el mundo dijo, pasame un currículum, yo te voy a ayudar, vamos a conseguir un trabajo. Y me planté una noche con mi esposa, en ese momento, bueno, era mi pareja nada más, y le dije, si vos crees en mí, yo voy a armar una empresa. Esto no va a ser porque ya veníamos haciendo los, como te dije, los cuadritos, Sí. algún ploteíto, algún conocido. Esto va a dejar de ser Pablo el chico que plotea y vamos a tener una empresa gráfica. Y mi esposa, por algo hoy es mi esposa, me dijo, yo creo en vos, sé que vos lo vas a hacer, sé que jamás nos va a faltar nada, sé que nos vas a proveer lo necesario, dale para adelante. Y ahí me puse en serio. Ahí dejé yo mismo, para mí, porque yo hacía ploteitos, yo era un chico que ploteaba. Y ahí dije, no, yo tengo una empresa gráfica. Y empecé a llamarlo así. Yo desde siempre le he dicho empresa. Yo jamás le dije Ujú. una changa, Un negocio. el currito, y esas palabras que nos desprestigian Ujú. y que te liberan porque no es un trabajito, y a la vez te achanchan. Y yo dije, no, yo quiero tener una empresa, yo quiero ser un empresario. ¿Cómo? Bueno, La tengo que... importancia de la palabra cuando uno la dice, ¿no? Y cómo la dice. Sí, Sí, puede sí, ser beneficioso o puede ser malo cuando te hablas en negativo, ¿no? También, como decís vos, un sí, currito, una sí, changuita. sí, sí, sí. Vos Y mismo empezás a me descender. pasa de retar gente en ese sentido cuando me dicen... La otra vez le contesté mal a una persona muy querida que tenemos una relación de muchos años y me preguntó, ¿vos todavía te dedicás a eso de los cartelitos? Y mi respuesta fue, ¿y vos todavía te dedicás a la pinturita? Tiene un taller que le llevan Ferrari y Porsche. Claro. Eh, es un Pe- chapista de la... sí, pero te lo y- despreció, claro. Entonces, Hablando ya de la empresa de Hood, sí, ¿cuál fue el mayor desafío que consideres para que hayas vivido? El mayor desafío. a nivel trabajo estamos hablando. Trabajo. A nivel empresario o emprendedor en los comienzos, o después cuando ya pasaste a ser empresario, o si fuiste Sí, empresario de entrada, como lo estás nombrando. Seguramente habrás pasado varios desafíos, pero por ahí no los tenés presentes, pero yo te preguntaba el que más te costó, el que más te llevó a poner las cosas sobre la mesa y decir, acá tengo que hacer esto, esto y esto, o no, Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? bien. Me gusta que no hayamos hablado previamente porque me desafías a pensar. A pensar, claro. Eh, Está bueno, gracias por eso. Desafíos,
a mí cada cartel me gusta y me desafía, y aparte que es un riesgo, una lona se puede rajar. Con 10 años de experiencia, tengo el dedo mocho, Sí. porque anteayer estaba tensando una lona y se me escapó la agujereadora, fue el dedo, podría haber sido la lona. Que yo dije, ay, gracias señor, me lastimé el dedo. Y mi ayudante me dice, dale, me dice, y le digo, loco, el dedo se me recupera en un día, una lona de 13 metros me cuesta muy cara, dije yo. Claro. Y se reía, pero, y Es bueno, él cierto, no es lo entiende. cierto. No, no, Él por no lo en- supuesto. No, La lona no. se raja, la tengo que imprimir y me hago cargo yo. Eh, bueno, para mí cada nuevo trabajo es un desafío, pero sí, he tenido muchas cosas lindas con Samsung, hacer Sí. muebles muy bonitos, hacer cosas muy lindas. Con Natania hice un cartel muy grande, luminoso, retroluminado, muy, muy lindo para las oficinas de Mendoza. Vi algo en Instagram de también en el aeropuerto. Bueno, en el aeropuerto he hecho muchas cosas. A nivel HUD gráfica, no tanto, porque yo no me he metido en licitaciones. Ah, Eh, a nivel la empresa que trabajaba antes, el aeropuerto de Mendoza, Río Gallegos, Bariloche, San Rafael, Malargüe, todos esos son míos. Todo lo que vos veas en el aeropuerto lo he hecho yo, hasta los carteles enormes de 10 metros. eh, ah. pero bueno, lo hizo la empresa para la que yo La que trabajaba. trabajabas antes, pero lo hiciste vos, porque venimos hablando de lo mismo. O sea, la experiencia Pero la sí, tenés. pero Está bueno como desafío, ¿eh? el desafío mayor para mí ha sido eh, saber que cada día yo le puedo dar trabajo a alguien. Entonces tengo que estar atento a eso. Para mí no es menor, porque, por ejemplo, el otro día lo hablábamos, el domingo fui a instalar dos stands para distintas empresas en el evento que hubo un retail. ¿Viste? Vinieron empresas como Rotoplas, Señorial, IPS, Ideal, todas esas compañías, Samsung, de todo, y le armé stand a un par de empresas, a varias, y, y claro, en un momento necesitábamos usar la moladora. Entonces fui y busqué al que está encargado de todo para ver si la podía usar. Y la persona que estaba conmigo, uno de los ayudantes temporales que tenía el domingo, me dice, usémosla acá, ¿no? Le digo, tengo que preguntar. No pasa nada, para vos no pasa nada. Claro. A mí me prohíben la entrada Sí. por no cumplir las normas y no pierdo yo, pierde mucha gente. Yo le doy trabajo a mucha Y gente cuando ellos pasa mismos eso. también, el que te estaba dando el consejo también perdía porque no iba a tener trabajo. Pero él no lo va a ver, él Claro. no lo va a ver. Entonces, La mentalidad desafíos de hay todos los empresario, sí, días. sí, sí, la mentalidad de empresario. Desafíos hay todos los días. Te contesto de la pandemia, tuve que cerrar. Eh, no voy a hablar de lo que me dedicaba, pero me dedicaba a otro rubro totalmente distinto, con la alimentación. Y Te reinventaste para hacer algo. exacto, justo eso lo había arrancado a hacer en paralelo a la gráfica en noviembre del 2019, que viajé, que estuve con vos allá, Sí, en Buenos Aires. que te llevé unos cartelitos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y que en realidad fui a ver un recital de Iron Maiden. Y, y bueno, esto estaba funcionando y como era un rubro alimenticio, me permitió seguir trabajando. La gráfica estaba prohibida, pero más allá de la prohibición o no, pensemos quién iba a gastar plata en renovar un vinilo o un cartel cuando no se sabía hasta cuándo iba a haber abastecimiento de mercadería. Sí, sí. Entonces, más allá de la prohibición, era un rubro muerto. Vos comerciante, en la pandemia, ¿cambiaste carteles o te No, no. estoqueaste? Te estoqueaste todo lo que podías. Claro, cambié Eh, vehículos para bueno, seguir trabajando. bien, Pero gracias al Señor. sí, gracias a Dios que a mí me encontró en mi mejor momento. Pero bueno, no vamos a hablar de Walter, vamos a hablar de Pablo. Pablo, Sí. te saco un poco de acá. ¿Cuál es el ruido Bueno, que... para, Sí, quiero dejar algo. Y para mí fue muy triste la pandemia. sí, Y quiero que quede claro. Fue muy triste porque primero yo en ese momento había logrado tener ya dos empleados fijos a sueldo, que era un desafío enorme, y tuve que darles baja, tuve que cerrar, no podía trabajar de algo que yo soñaba que iba a ser mi futuro. Yo me jubilaba como gráfico y mis hijos iban a tener una empresa gráfica, y yo dije, ¿y esto se termina acá? ¿Y sabes cuál fue la parte más triste? Mi negocio siempre es muy bonito porque siempre estoy en inauguraciones, claro. remodelaciones.
abriendo un local nuevo, abriendo una sucursal nueva, pim pum pam. Siempre es muy feliz. Cuando yo termino, los clientes están, bueno, vos cuando abrís un local nuevo o cuando cambias un cartel, Claro, el que esté imagínate, viendo sí, este sí, sí. video, mi trabajo siempre termina en el momento feliz. Y en la pandemia eh, armé un bar, el 18 de marzo terminé y nunca inauguró. Y Oh, el hombre, un hombre grande, que yo le digo el tío porque es una persona muy conocida, muy querido, el tío me llamó en mayo que por favor le desarmara todo el local porque se lo estaban pidiendo desde la inmobiliaria porque iba a entregar el local. Y me dice, cobrame lo que me tengas que cobrar, pero desploteá, sacá habíamos puesto espejos, yo le había hecho hasta la barra, todo con carpintería, y el hombre llorando, nunca pudo inaugurar, la inauguración claro, era el 20 de marzo, qué y yo me loco. acuerdo esas cosas, y muchos me llamaron para desplotear. Entonces, la pandemia para mí fue, en este sentido, fue triste de ver negocios frustrados. El mío, yo tenía un bar y lo cerré. En marzo podíamos seguir trabajando porque era el rubro de los alimentos sanos, pero ¿quién se iba a ir a tomar un licuado sin alcohol? Nadie, no se movía la gente. No, no Yo tuve salía, que claro. cerrar un negocio y la gráfica no trabajaba, ¿no? Pero eso me dio más potencia para cuando volvimos, cuando en agosto me llama Samsung y me dice, loco, hay permiso, necesito cambiar la cartelería porque habían largado un celu nuevo. ¿Y cómo estás para trabajar? Deseoso, hermano. Ya Y bueno, arrancamos. y ahí volvimos con todo. Acá te iba a hacer una pregunta para cambiar de tema. ¿Cuál es el ruido que más te molesta? ¿El ruido? Sí, sonido, el sonido, ruido, el que te saca. Te cuento el mío para que te des una idea. Me saca, pero muy mal, el que me toca bocina atrás cuando todavía el semáforo no está en verde. Pero creo que eso lo tengo que trabajar mucho. Pero no hay sonido peor que ese, porque la impaciencia de la gente. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Pablo. ¿Cuál es ese sonido, ruido que te molesta? Eh, Hay una particularidad, yo tengo oído absoluto. Así que ruidos que me molestan están todo el tiempo. Vos ahí no lo vas a escuchar, ni siquiera mi hija, pero yo estoy escuchando las conversaciones que están habiendo en la casa de al lado. Eh, el ruido que más me molesta es la mala música. Ah, Me saca que algo tan hermoso haya gente que lo arruine. no, 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 no digamos nada porque No, ¿quién? no dije rubro, no Ahí dije está, nada. no, pero se entendió. Eh, yo no soy partidario, amo el heavy metal, amo el rock, pero me puedo bailar una salsa si mi mujer me lo pide y la amo. Pero la mala música hecha mal, ruidosa, que no tiene sentido, me molesta. ¿Tenés algún mentor o algún referente que haya guiado parte de tu camino, de tu proceso en todo esto? Sí, tengo varios. No quiero que suene a chupamedias, pero vos sos fiel testigo que te lo he dicho, que sos un ejemplo, esas son mis palabras siempre. Como primo mayor lo has sido siempre en cuanto a lo afectivo, en cuanto a lo... Hay una palabra que a mí me cuesta que es disciplinado. Admiro tu Ah, disciplina, pero la admiro, realmente, siempre te lo he dicho. Y después, sí, hay una persona que se llama Jim Rohn, ok. que es un filósofo de negocios muy utilizado en cierto rubro de negocios, en el rubro de los negocios alimenticios, y en bueno, casi todas las inversiones globales. Y Jim, para mí, sus palabras siempre han sido de mucho valor. eh, Sus libros, su filosofía de negocios, cómo hizo de un distribuidor de alimentos uno de los hombres más millonarios que va a existir sobre la faz de la Tierra, y que la gente no lo sabe. Hay muchos millonarios en ese tipo de empresas y este tipo a base de consejos logró eso. Y perdón para quien escuche y no comparta, pero mi modelo a seguir es mi Señor Jesucristo. Eh, Porque él fue el primer emprendedor que dio todo sin esperar nada a cambio. Y Buenísimo.
intento algún día ser como él. Seguir los pasos de Jesús. Qué bueno. Si tendrías que decirle algo al Pablo de 15, 16 años después o sea, ¿qué le dirías a ese Pablito rebelde? Siempre está esa pregunta, ¿no? Y siempre pienso, si volviera atrás, arreglaría esto, pero si arreglaría esto, quizás no estaría viviendo lo que tengo hoy, ¿no? No, no, pero no es qué arreglarías, sino qué le dirías, o sea, a ese Pablo, ya viviendo la realidad de que tenés una empresa, todo, porque en ese momento dijiste que por ahí tu mamá pretendía o quería algo distinto de tu proyecto o tu emprendimiento, pero Pablo en esa edad, ¿qué quería? ¿Qué pretendía de su vida? Pablo quería ser músico. Mirá vos, bien. O sea, Igualmente, sé que es soy músico, músico, Pablo, ahí está. soy músico, pero Pablo quería vivir de la música, Una banda, quería claro. vivir de la música y lo bajaron de un ondazo. Y no se Y yo dio, tampoco, pero yo claro, no, tampoco le puse. Vamos a hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. No, yo le diría a Pablo, ahorra en dólares, que después van a valer mucho. compré No, bacon, dice, bacon dijo uno, compré bacon. claro, cuando te ofrezcan los Bitcoin en el 2009, hacele caso. Yo fui uno Claro, de los que le dijeron, che, mirá, ah, salen sí, 90 centavos. Y dije, no, pero ¿quién cree en esas huevadas? ahí está, somos Eh, dos, somos dos, somos dos. no, no, le diría, ¿sabes qué le diría? Siempre me lo planteo eso. No es la primera vez porque se escucha muy seguido. Eh, no, no renuncies a tu amor y a tu perdón. Eh, Qué y bueno, muy bueno. si hay algo de lo que estoy orgulloso, es raro que yo hable de mí y que esté orgulloso. Es, y esto es puro ejemplo de mi padre y de mi mayor mentor, es la capacidad de perdonar y de amar y seguir adelante. No lo hago porque yo sea bueno, sino porque alguien me amó inmerecidamente y me ama cada día y, y eso. Entonces le diría a Pablo, eso no lo negocies Ujú. a nadie. Hablando Te va a llevar por buen camino. vamos a hacer doble clic sobre los negocios, no negocies. ¿Cuál es Sí. tu hábito no negociable? Se lo dije ayer a alguien que se me hizo las 2:30 de la mañana y no podíamos terminar un trabajo y mi trabajo terminaba a esa hora. Podía quedarme a ayudarles el resto. Y les dije, muchachos, acá termino porque yo tengo que llegar a mi casa. Yo esta noche duermo abrazado a mi esposa. Ujú. Y además es tarde porque mañana a las 6 me tengo que levantar a leer la Biblia, porque si no, no me rinde el día. Eh, O sea, el hábito eh, sería leer la Biblia, sí, no negociable. no, me levanto media hora antes todos los días de lo que me debería levantar, porque necesito el motorcito de arranque. Ujú. Y Compartimos. volver a casa cada noche también. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Compartimos hábitos. Es grandioso esa parte de... Yo me levanto 2 horas antes. Sí, Eh, Esa parte de cómo arranca tu mañana, sí. la decretamos nosotros con nuestros hábitos. No hay. Y sabes Arran... que Sí, lo necesito para justamente, recién vos mencionaste el ruido del tránsito, sí, bueno, sí, hay cosas que también a mí me ponen un poco de los pelos y por eso necesito empezar bajando un cable a tierra. Yo he elegido la Biblia, hay muchos libros, muchas sí, cosas no, que te ayudan, seguramente. pero bueno, pará, vamos a arrancar el día, pero de esta manera. No dejes que la realidad te lleve a arrancar el día de esta manera, las deudas, o gracias a Dios no estoy endeudado, no tengo deudas, no tengo tarjetas de crédito, no uso créditos, pero en las faltas de pagos de clientes, el saber que tengo un montón de plata que no la tengo, que está en la calle, y que hoy estoy, en este momento hoy tendría que hacer una compra de supermercado y estoy esperando que algún cliente de los que me deben mucha plata Te la transfiera. larguen. Entonces, si uno empieza el día con eso y salís a la calle y en la esquina ya te meten un bocinazo antes que dé el verde y se te cruza una señora que no sabe poner el guiño, ¿viste? Entonces, bueno, recordemos lo que leímos.
Claro, a ponerlo en Gracias, señor. práctica, a ponerlo en G- práctica, no Gracias simplemente. porque tengo la capacidad de manejar, gracias porque tengo la capacidad de moverme. Ay, esa señora me Porque tocó tenés un bocina, bueno, vehículo. porque, claro, porque estoy en la calle. Si estuviera postrado en un hospital no me hubieran tocado bocina. Y intentar ver de qué manera agradecer todo, como, bueno, como dije con lo del dedo, gracias que fue el dedo. Sí, claro, eh, claro. Ver porque, la parte positiva de lo que todos verían negativo, y, volver la parte positiva. y ahí entran mis otros dos mentores. Jim Rohn siempre habla de la gratitud y Walter Rosa siempre habla de ser agradecido Siempre, y siempre, cambia mucho. siempre ser agradecido. Yo sé esta respuesta, pero la gente capaz que no. Pablo, ¿sos más de decir te amo o más de decir te quiero? No, no, no me cuesta, pero no se lo digo a cualquiera. Yo no pregunté a quién, sino qué decís más, ¿te amo o te quiero? Te amo y amo a muchas personas Está perfecto. y me parece lo más lindo que hay. Sí, está buenísimo. Hay escalas, ¿no? Yo Seguramente, no y creo, como dijiste vos no, recién, hay gente que se lo merece y otras que no, entonces no se lo vas a decir. Pero si lo decides porque lo sentís. Ahí sí, vamos. Y bueno, ya estamos casi terminando. Tenemos mucho. Mira, tengo como 10 preguntas más que no te hice porque nos fuimos. Pero puede haber un capítulo 2 de esta charla. La cuando vos última quieras. pregunta, como para ir cerrando. ¿Cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te haga y que no te hice? Eh, ¿Cuáles son mis metas de acá a un par de años? Mirá, vos no me vas a creer, pero yo tengo acá en mi hoja de Yo, preguntas, yo te creo. dentro de todas esas está cómo se ve Pablo Muso Hood dentro de 5 años. Me veo feliz, me veo, em, me veo arriba de una camioneta, Bien. ya estamos arriba del auto, me veo arriba de la camioneta. Eh, Después tenés que decir color, modelo y año, porque si lo vamos a pedir bien, porque Jugadísimo. te pueden dar un rastrojero. ¿Una camioneta es un rastrojero? ¿O te ves un poquito más alto que eso? No lo tengo así Todavía, visual. bueno. No estoy arriba de la Hilux, pero no la niego. Yo personalmente soy más de que sea lo que Dios quiera, no de declarar tal cosa, pero eso es algo personal, eh, de no determinar yo, sí de creer con fe, de que va a ser una buena camioneta necesaria, con su caja, lo que necesite para mi trabajo. Pero más allá de eso, me veo me veo felizmente casado con mis 5 hijos alrededor mío, que eso es algo que en Bueno. este momento está un poco complicado por las edades, por las distintas cuestiones de la vida que los Ah, adolescentes sí. van tomando sus decisiones y, y Uno, me veo uno quiere lo ayudando mejor, varias uno personas. quiere lo mejor para los hijos, que le vayan bien, pero que estén cerca, ¿viste? Porque mi hijo Sí, Mateo está en Estados Unidos, en Miami, le está yendo sí, muy bien, pero me hubiera gustado que le vaya muy bien cerquita mío, ¿viste? sí, sí. Pero, Yo en eso desde que las niñas son niñas, desde que las chicas son niñas, que les vengo diciendo, cuando tengan la edad, váyanse, ujú. progresen, porque hay una realidad que afuera se puede progresar mejor por ahora. Eh, no vamos a entrar a hablar de política, hay un No, no, cambio, es que no hablamos de se, eso. se, pero yo estoy bien, estoy tranquilo, pero soy consciente que afuera se puede progresar quizás un poco más rápido o en otras maneras, trayendo el dinero acá rinde más, pipipi, pipipi. No, yo siempre les dije, si tienen la oportunidad, vayan. Ujú. Sí sé que las voy a Ah, sí, extrañar se y extraña toda la mucho. cuestión, pero si eso les va a dar lo mejor, ayer hablábamos sobre eso, yo cuando mi hija
mayor cumplió los 18, le hice una propuesta de armarle un local, que yo me hacía cargo de todo y le regalaba un local para que ella tuviera una mini gráfica de, viste, banner Claro. para cumpleaños, ploteitos, tarjetitas, calcomanías, pim pum pan, y eso le iba a ir trayendo otras cosas. Y si te sale un cartel, me mandó un WhatsApp, pasame un presupuesto, te lo presupuesto, voy, te lo instalo yo, soy un empleado tuyo. Y en 6 meses vemos cómo te va y ya si te puedo soltar, y esto es para vos. Y no sé cuántas personas pueden proponer algo Ah, así a sus hijos. sí, Y ella me dijo, no, yo quiero claro. otra cosa. ¿No le gusta? Muy Y, bien, perfecto. y bueno, y yo Eh, soñaba eso, yo soñaba que cada uno iba a tener su pero, local, sí, sí, que yo les iba a alimentar todo, les iba a conseguir los proveedores, los... pero tu parte como padre está bien. Es lo que como padre se merecía tu hija, que vos le des todas estas posibilidades. Después ella decide qué es lo que quiere hacer. Me pasa algo parecido con mis hijos y el comercio, ¿no? Eh, no le gusta, no le gusta, punto. Que siga cada uno su carrera y lo que le gusta, porque yo elegí eso, ¿entendés? Mi padre fue también comerciante, Sí, somos 5 hermanos, yo elegí, los demás no. Eh, y uno piensa que los hijos van a seguir como la herencia de lo comercial y posiblemente no, posiblemente hagan su vida y está perfecto y es la parte de la vida. Ahora, sí, sentirnos pleno como padre de haber hecho todo lo posible para que sean felices. Y tal si, cual, y si te ves dentro de 5 años feliz, rodeado de tus hijos, lo que estás deseando se va a lograr, por lo que vos querés. Vas a hacer lo imposible para que eso se haga realidad. Y eso es lo bueno de esto, que depende de nosotros, no depende de nadie. Si tal nosotros cual. lo hacemos y queremos que se haga, se hace. Bueno, Pablo, sí, seguramente tengamos una entrevista número 2, porque quedaron Vos muchísimas, sabés que cuando quieras. muchísimas preguntas. Y para ir terminando, saludamos a los oyentes, a aquellos que nos siguen, a cada uno de que esté escuchando en Spotify, si puede dejar las 5 estrellitas. Sería buenísimo para que otra gente también pueda disfrutar de esto. Y si quieren dejar alguna pregunta para Pablo, abajo vamos a dejar el link de su Instagram. Vamos a dejar sus datos para si alguno quiere conversar con él o necesita presupuestar algo, bienvenido sea. Estamos para Vi- ayudar y Viajamos, colaborar. hacemos todo. Sí, te venís a visitar a tu primo acá a Buenos Aires. Bueno, Por Pablo, supuesto. muchísimas gracias por esto. La pasé Primo, te quiero un bárbaro. montón. Yo también te amo, yo. Te amo, primo. Gracias, gente. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo.